otro episodio más de Mindset Hub. Y seguimos nuestro Season 3 con un súper invitado de lujo que ha estado reseñado en toda esquina posible de Puerto Rico, el ingeniero Manuel Lavoy. Bienvenido con nosotros Manuel. a Mindset Hub. Muchas gracias. De verdad que estoy contento de estar con ustedes aquí en Mindset Hub. Y tengo que decirlo, como siempre lo digo, otro colegial del colegio de Mayagüez. No, sí. Estaba haciendo el research y dije, diache, ok. Porque no sé si sé que has visto varios, pero el último colegial que vino terminamos con el himno del colegio. Bueno, yo tengo que decir que eso es antes, ahora y siempre colegio. Eso nunca va a morir. El orgullo que uno siente de haber ido a Mayagüez Eso es así. Muy bien. Y obviamente, pues, regreso ya... Ya la temporada de baloncesto superior nacional viene pronto, así que ya estoy con mis atléticos. Ya pagué el abono. A ver si este año... Bueno, este año por lo menos ya compré mis abonos y estoy ready ahí para mis 2 taquillitas detrás del Banco de San Germán. Así que, Manuel, gracias por estar con nosotros. Obviamente vienes de un proceso bastante fuerte, la pista de transición. Y obviamente, pues nosotros pues queremos hacer varias preguntas. O sea, como hablamos antes del podcast, bueno, estos espacios es que vas a tener la oportunidad, y nuestros invitados lo han tenido, de explicarlo con calma. Obviamente vamos a hablar de números, vamos a tratar de llevarlo en arroba bichuela porque... Exacto. Tengo que decirte, la página de Col3 está brutal. Me metí. Gracias. De ida y vuelta, pero tengo que aceptar que hasta yo que soy CPA me perdí en un par de números y un par de cosas, pero está bien chévere porque me gustó mucho lo de los municipios, que pude ir sobre cada municipio y ver el desglose. Tiré un Excel, lo bajé en Excel. Tengo que dar una crítica bajo Excel feo y hice un pivot colegial al fin. ¿Bajo Excel o CSV? Hay espacio para mejorar. Pero oye, la data estaba allí, se pudo ver dónde iba el punto. Pero bueno, voy a empezar con una pregunta y te lo digo, te lo voy a hacer con todo el respeto. Yo sé que tú no eres político, pero voy a hacer una pregunta totalmente política porque realmente la tengo que hacer. Aquí estuvo Jennifer González, ahora gobernadora electa. Yo fui bien honesto con ella y le dije, Jennifer, yo no voté por ti la primaria. Yo voté por Pedro Pierluisi. Y en mi casa todos votamos por Pedro Pierluisi y entendíamos que había que haber una continuidad. Manuel, muchos estadistas y muchos PNP piensan que esa primera se pierde por diferentes factores y uno quizás pudo haber sido, y quiero ver tu impresión si la puedes contestar, la gestión de Col3. Porque quizás nosotros puertorriqueños nos hemos acostumbrado o nos mal acostumbraron, especialmente a una facción PNP, a las obras grandes. Choliseo, la P3, el superacueducto. Y quizás al no ver ese tipo de obra en esta administración, por la razón que obviamente vamos a estar hablando, pues sentimos como que le dejaron al gobernador solo. Y le digo secretario porque Manuel fue secretario antes y coincidimos en varias juntas de directores, sí que siempre le diré secretario. ¿Entiendes o sientes culpa en algo que esa primaria de Pedro Pierluisi fue por la gestión de Col3? No. ¿Ok? No creo que haya sido por la gestión del Col3, pero sí reconozco que cuando, por ejemplo, la gobernadora electa, cuando la hace su campaña, ella sí utilizó el tema de la reconstrucción como su punta de lanza para comunicar algo que yo pienso que es incorrecto, de que íbamos por mal camino y que no se estaba haciendo nada. Y en realidad, cuando tú miras, no solamente en los números, fríamente, pero también tú hablas con cada alcalde y alcaldesa. Le hablas de frente y le preguntas de frente. La cantidad de obra que ha salido y que está en construcción y que antes los dineros no se movían y que no habían proyectos, pues te van a decir que ha habido un avance significativo. Ahora, a tu comentario, creo que es la segunda parte. Está la parte de la campaña y la primaria, pero está la realidad de este programa. Hay que partir de la premisa correcta. La reconstrucción de María, el gobierno federal ha dicho que es la más grande y la más complicada en la historia de los Estados Unidos. Y eso está en todos lados. Eso está en todos lados. Si es la más grande y la más complicada, tienes que buscarte cuál es tu benchmark o tu comparativa. Seguro. Y la única comparativa que existe ahora mismo es Katrina. Que era Bush hijo. Exacto. Y Katrina, ahí pasaron un montón de cosas que quizás para otro podcast. Sí. Pero lo que traigo a colación es que Katrina comenzó en 2006 y todavía están haciendo proyectos. Puerto Rico no le va a pasar eso. No vamos a estar a ese nivel de que ha tomado tanto tiempo. Pero, de hecho, los números indican que estamos a 6 años. Cuando fueron los 6 años de Katrina, 6 años de María, Puerto Rico está mucho más avanzado.
Pero el punto que traigo es que esto es una recuperación complicada y a largo plazo. Y a tu punto también, no son mega obras, son miles de obras que muchas de ellas son pequeñas, medianas y algunas son grandes, pero están dispersadas por todo Puerto Rico y muchas de esas obras no son tan fáciles de atar a una reconstrucción. Por ejemplo, tú vas a muchos municipios y están literalmente reconstruyendo carreteras y puentes que fueron dañados por María. Tal vez la gente no lo asocia a que es reconstrucción o de quizás FEMA. impacta a una comunidad un poco más o pequeña. solamente impacta a esa comunidad. Otro punto importante, y lo he recalcado, esto comenzó en el 2022. Sí, o sea, el Core 3 empieza en el 2022. Bueno, nosotros comenzamos en el 2017, luego de María, pero eran trabajos de emergencia, no era la reconstrucción como tal. Y los fondos de reconstrucción, que son 26.300 millones de María, la obra permanente, la que es a largo plazo, no de emergencia, se hicieron disponibles esos fondos a partir del 2021. Okay. Y encima de eso, esto funciona a base de reembolso. Un gobierno en quiebra, una autoridad eléctrica en quiebra, no tenía el dinero. O sea, no era un pareo. Para ponerlo adelante, para ponerlo, o sea, hacer el advance, para que entonces te puedan... Correcto. Así que no había el capital. Las condiciones estaban en contra de Puerto Rico hasta el 2021. Y esto engranó, la rueda de la reconstrucción engranó en el 2022. Estamos en el 2024. Okay. Si esto es una recuperación a largo plazo y se estima que son 10 años, pues estamos vamos para el tercer año. ¿Qué pasó en el 2021? O sea, ¿qué evento hubo para que hubiese ese engranaje que antes no hubo? Primero que tenemos una administración federal, Biden-Harris, que era muy afín a la administración del gobernador Pierluisi. Así que establecer las relaciones que te permitan restablecer confianza y credibilidad, porque sabemos que al principio había mucha desconfianza sobre Puerto Rico. Justo o injusto. Porque sí, ha habido muchos casos de corrupción a nivel de los municipios, por ejemplo. Hubo ciertos casos a nivel de la agencia en los últimos años. De hecho, en esta administración sí hubo acusaciones a nivel de municipios, pero a nivel de agencia, ninguno. Por lo tanto, había que restablecer la confianza y la credibilidad ante el gobierno federal. Eso se logró en el 2021. Okay. Número 2, logramos destrancar el proceso de FEMA para que esos fondos se obliguen y se hagan disponibles. Esa es la famosa serpiente. Okay. Esa es la famosa serpiente. Cuando se obligan es que ya pasó por esa serpiente. ¿Qué es la serpiente? Espérate, quiero para que vamos en arroyo habichuelas, ¿verdad? Básicamente, una obligación ya es como una asignación, pero vamos un poquito. Hay un recipiente, ¿verdad? Correcto. El recipiente sería el gobierno central. En este caso, que es el Core 3, representa al gobierno central. Correcto. Entonces, el subrecipiente, entonces sería los municipios. Los municipios, las agencias y ciertas entidades sin fin de lucro que tienen facilidades que ellos proveen servicios críticos y entraron también. Pero entonces todo el mundo pasaba por el Core 3. Todo el mundo pasaba por el proceso de FEMA, que el Core 3 da una asistencia directa para navegar el proceso. Entonces, antes lo manejaba Oficina de Manejo y Presupuesto, ¿o no? Siempre ha existido este tipo de fondo, siempre lo manejaba lo que se le conoce como el GAR. Exacto. O el representante autorizado del gobernador, GAR es en inglés. Claro. El GAR en un momento dado, previo a María, estuvo en OGP, Gerencia y Presupuesto. Exacto. Y en un momento dado estuvo bajo manejo de emergencias. Vale. Cuando llega María a hacer algo totalmente impactante, histórico y sin precedente, que íbamos a manejar una cantidad de dinero que nunca se había manejado en Puerto Rico, el gobierno federal dice, tienes que crear esta entidad. Y esa entidad va a ser también el GAR. Otros estados tienen entidades similares y estructuras similares, ¿no? Sí. Nueva York, Luisiana, Texas, tienen entidades que son básicamente análogas a lo que es el Core 3. Claro. Ok, pero esos estados no tienen algo que nosotros tenemos, que es la Junta de Control Fiscal. ¿Qué juego en esa serpiente o qué juego en este andamiaje es que Puerto Rico tenga una Junta de Control Fiscal diferenciaba el trato o cómo manejar los fondos versus, por ejemplo, Luisiana o Nueva York? Para poder lograr reclamar los dineros para hacer los trabajos de reconstrucción, para atender los daños de las facilidades, porque esto es para atender daños del huracán, la Junta no entra ahí. Okay. Esto es con FEMA directamente. El Core 3 facilita y le da asistencia técnica para que ese municipio, esa agencia, pueda impulsar esos proyectos por ese proceso de FEMA que le llamamos cariñosamente la culebra, porque es como que un zigzag así. Bien complejo. Complejo
con muchos requisitos federales que tú no te imaginas. Es bien, bien engorroso. Ahora bien, por eso es que el Core 3 es importante, porque el municipio y la agencia no tiene el expertise ni el personal. Tienen buenas personas, pero no están dedicados 24/7 como es el Core 3. Pero ahí, y ahí impulsas ese proyecto por ir para adentro. Y una vez lo impulsas, se obliga el dinero. No es que se desembolsó ni se hizo la obra. Ya hiciste disponible el dinero. ¿En qué punto de la serpiente se obliga el dinero? Literalmente al final. Al final. Al final. Una pregunta yo tenía. Ese dinero se obliga. Ese dinero lo recibe el gobierno a través de Core 3. ¿Eso está en una cuenta de banco? ¿Eso está en Banco Popular, no, en la banca privada? Ese dinero no está en Puerto Rico. Buena pregunta. Porque eso es otra cosa que creo que nos juzgan incorrectamente. Sí, claro. Tú tienes ese dinero, no lo estás gastando. No, y bueno, porque yo creo que... Yo no lo tengo. Cogiendo intereses en alguna cuenta. Y te apuesto que Juancho allá en Yauco, en la plaza, cree que Manuel tiene una cuenta de banco con banco preñada con él. Mira, yo te soy bien honesto. Ojalá que ese hubiese sido el caso. Ojalá Puerto Rico hubiese tenido 26 mil millones en una cuenta en Puerto Rico. Y si no lo estamos usando, entonces que nos venga todo el peso de la crítica. Ojalá hubiese sido eso, te lo digo. Lamentablemente, como es reembolso, la cuenta está en Estados Unidos. Inclusive no está ni en FEMA. Eso está en una cuenta del Departamento de Salud Federal. Health and Human Services. No me pregunte por qué está ahí. En una cuenta de Salud Federal. Eso es así. Y le llaman Smart Link Account. Right. Donde lo que hace el Core 3 es que cuando yo recibo una solicitud del municipio o la agencia para un reembolso y ahora un adelanto, porque cambiamos eso en el 2022, eso es una de las flexibilidades que obtuvimos gracias a la relación con FEMA, permíteme adelantar dinero porque yo no tengo capital. ¿Con pareo o un adelanto sin pareo? No, es un adelanto sin pareo full de una porción de la obligación. No me permiten adelantar el 100% de lo que lo obligaron a un proyecto. Yo negocié 25%, que es un riesgo razonable de cumplimiento. Acuérdate, dinero adelantado, tú asumes un riesgo. Y si ese dinero no se gasta correctamente, tú eres responsable de eso y lo tienes que devolver. Así que esto es un asunto de manejo de riesgo y convencimos al gobierno federal de que me permitiera adelantar 25%, lo gasto correctamente, 25%, lo gasto correctamente hasta un 75%. Tengo 3 maneras de impulsarlo hasta el 75%. Y eso fue en el 2022. A mí me hubiese encantado que fuese antes, pero no podía ser antes porque los fondos no estaban disponibles. Y una vez se hacen disponibles, teníamos que decirle al gobierno federal, yo tengo los controles y tengo los procesos que te garantizan que esto se va a hacer correctamente. Y cuando ellos vieron que los tenemos, ahí fue que dijeron, empieza a adelantar. Y a tu pregunta, cuando yo recibo una solicitud de un reembolso o un adelanto del 25% de una agencia o municipio para sus proyectos, dicho sea de paso, ellos son los que ejecutan la obra. Yo quisiera ejecutar. Yo no ejecuto los proyectos. Ejecutar es que se haga la construcción, que se repare ese puente o se repare la escuela. Ojalá que el Core 3 era el que tenía esa autoridad, pero yo no la tengo. La hace el municipio o la agencia. Y esto tiene un plazo entonces, de caducación. Perdóname, y ahí es que yo voy a SmartLink, que no está en Puerto Rico, allá en el cloud. ¿Se le transfiere a Hacienda? Y se le transfiere al Core 3. Pero es la cantidad que se solicitó. Claro. Reembolsame $100,000 para reparar una escuela. Nosotros validamos que está todo correcto y le damos al botón y se transfieren $100,000 del SmartLink que está allá en el Departamento de Salud Federal. Pasan al Core 3. Yo soy un pass-through entity, o sea que no dura ni 24 horas y le cae a la cuenta directa de ese municipio o esa agencia. Y ahí empezó el reloj a correr. Con ese dinero, ellos le pagan al contratista o contratan firmas de ingeniería o hacen lo que tengan que hacer para mover la obra. ¿Quién es entonces responsable, una vez ese dinero llega al municipio, de asegurarse que ese puente se hizo en el tiempo que tiene que hacerse y que no hubo un cambio de orden o algo? Eso es Core 3 es el responsable. Core 3 es el responsable, obviamente trabajando de la mano con el municipio, pero tenemos los controles para asegurarnos que se está cumpliendo. Pero tienen representantes en el field, obviamente, que son ingenieros que están debidamente capacitados y todo. Exacto. Y estos fondos tienen un plazo de caducación más o menos de 18 meses, ¿o no? Tienen un plazo de utilización obligado, que fue una de las confusiones en esta vista de transición, porque daban la impresión de que él no está obligado, por eso hay que pedir tiempo. No, señor. El dinero obligado, ya su programa, el programa de FEMA dice, te doy 18 meses o te doy 2 años o 3 años. Y lo tienes que hacer, no solamente hacerlo, es hacerlo 100% desembolsado o reembolsado y cerrado administrativamente. O sea que ustedes están pidiendo extensiones todo el tiempo, básicamente. Es todo el tiempo. Porque no te dan un tiempo a base de la realidad del proyecto.
Te dan como que extensiones estándar. Ok. Tú me pediste 3 años, te voy a dar 2 años. Pero si yo te estoy diciendo que el proyecto se va a tardar 4 años más. O sea, significa que yo tengo que entonces en 2 años, a pesar de que yo te dije que se va a tardar 4 años, tengo que volver a pedir el tiempo. La clave es demostrarle progreso. Okay. Demostrarle que me estoy moviendo las etapas para que eso se realice. Okay. Una de las cosas de la vista de transición, que obviamente pues, tenemos que enfocarnos y antes de tirar los números, pero hay algo que lo tengo que decir que, de hecho, tuve una participación ayer en el programa de Carmen Jovet y lo comenté, sí que lo voy a decir aquí también. Hay algo que sí a mí lo tengo que aceptar. Y es lo de los 1.2 billones de ICF. Y puedo hablar del tema porque conozco a ICF. Yo estuve envuelto en una, tengo que ser honesto, estuve envuelto a favor de una firma de CPA local que obviamente no podía entrar directamente, tuvimos que entrar a través de ICF. Sí que conozco el andamiaje, vi el proyecto, vi los trabajos de ICF. Puedo hablar de eso. Y te voy a ser bien honesto, Manuel, con toda la sinceridad y el respeto que tú y yo no hemos tenido por años que hemos trabajado juntos. 2 juntas hemos sobrevivido juntos. Eso es así. Pero entiendo por qué se tuvo que traer esta compañía. Entiendo que son compañías, obviamente hay un requisito donde ellas tienen que poner en una garantía que una compañía en Puerto Rico no iba a tener. No existe una firma en Puerto Rico que un banco, y es la verdad, le dé X dinero, mira, para que puedas correr el proyecto. Pero es bien difícil tragar. Bien difícil. Y bien difícil especialmente para la gente de allá afuera. ¡Wow! 1.2 billones para unas compañías que realmente son en esencia unos project managers que muchas veces lo que te entregan es un Excel o un PowerPoint porque ellas no van a construir nada. ¿Qué tú le dices a la gente? Porque ese 1.2 billones que son compañías de Estados Unidos está bien difícil de tragar. Te entiendo, pero creo que en el comité de transición entrante compartieron una información que es incorrecta. Okay. Y se las aclaramos. Okay. Yo recuerdo que me hicieron la pregunta y yo le dije al que me estaba preguntando, oye, ese número suena como que en un ballpark, permíteme corroborarlo. Seguro. Pero utilizaron el número y lo han impulsado en todos los medios. No, se dio vuelta por todos lados. Exacto, yo sé. Este es el número correcto. 723 millones. Okay. No son 1.2. Yo lo corroboré y lo corroboré y lo corroboré. Pero sigue siendo mucho. Es mucho dinero, pero, sí. pero quería ponerlo en el contexto de que no son 1.2. Ahora, esos 723 millones, que no solamente es ICF, son otras 4 compañías adicionales, es a partir del 2017, no del 2021. Okay. Porque entonces el comité entrante está dando la impresión que nos gastamos, dicen que es 1.2, no son 1.2 en estos 4 años. El número real es 723 en 8 años. Eso que quería aclararlo. Ahora, como quiera, es mucho dinero. No es poca cosa. Y tienes razón. Sí. Entonces, hay que ahora ponerlo en el contexto de la realidad. La mayoría de esos 723 millones, si tú buscas el desglose, se gastaron en los primeros 4 años. ¿Por qué? Porque cuando llegó María, nosotros no teníamos como gobierno una estructura que pudiese manejar miles de millones. No la tenía. El GAR que existía en ese momento estaba acostumbrado a desastres pequeños. Claro. Y, para bien o para mal, cuando el gobierno federal dice yo te voy a aumentar la aportación de FEMA de 75% a 90% para María, de obra permanente, nos exigen consultores externos. Está escrito así. Sí. Dijeron, tienes que contratar a este tipo de compañía. A tu punto, los primeros 4 de 2017 a 2020, esos primeros años fue trabajos de emergencia y el Col 3 solamente tenía 3 empleados al principio. ¿Y ahora tiene cuánto? Ahora tenemos 270. Okay. Así que... Mano de obra puertorriqueña. 270 empleados puertorriqueños y puertorriqueñas. Okay. En otras palabras, y lo que quiero es poner perspectiva. 3 empleados y había que echar a correr un montón de dinero de emergencia, no permanente, y nos exigieron esas compañías. ¿Verdad? Obviamente esas compañías se seleccionaron de manera competitiva. Yo no estaba en ese momento ahí, yo estaba en DIDEC, pero el récord indica que se seleccionaron de manera competitiva porque el gobierno federal lo exige así. Así que muchos de esos 723 se gastaron una gran cantidad. Yo me atrevo a decir quizás mucho más de la mitad. Aquí estoy mal tasando. 60, ponle, %. Para ese tiempo. Una vez el Col 3 empieza a subir de capacidad y cuando yo llego, me di cuenta de que ya tenemos suficiente capacidad y yo quise aumentar más la plantilla porque cuando yo llegué creo que teníamos como 200 empleados, llegamos ahora a 270, tengo presupuesto para 350, pero el mercado laboral está bien duro. Está complicado. Y empezamos un plan de hacer
un phase out. No es que ellos se van a ir, porque siempre hacen falta consultores, pero que yo no quería depender como se dependía antes. Y hemos ido bajando las cuantías y aumentando capacidad interna. Y tercero, estaban trabajando por hora en la mayoría de los contratos y los cambiamos a orden de tarea o task y los order. rates por hora yo los vi, eran... Eso es una realidad. Y Ahora lo de bien, los hoteles, Manuel, o sea, Vanderbilt, Concha. sí, pero eso pasaba mucho al Sí. principio. Es lo que tienes razón. Cuando digo tienes razón es que la preocupación es genuina en términos de que al principio, esos primeros años, en una emergencia, y by the way, todo esto se tiene que validar con FEMA de costos razonables, y etcétera. Y han habido casos de agentes de FEMA haciendo lo mismo en cada... Bueno, que hubo un caso recién en esta... Están en los hoteles más de lujo, tú sabes. Eso son cosas que están documentadas. Para ser honesto en la discusión, cuando uno ve las tablas federales de reembolso sobre las tablas estatales, obviamente pues los rates son mucho más altos. Sí que pues quizás a veces en Puerto Rico no debe pasar, pero pues te puedes justificar quedarte en un hotel bien chévere y pues, ¿sabes? Se siente mal porque obviamente acaba de pasar María y verlos en el Bandel, verlos en la Concha. Y cerraban los hoteles, eso fue lo que pasó en María, eso fue la realidad. La realidad es que los hoteles, obviamente cada es una entidad privada, cada comerciante y cada negocio debe tomar sus medidas, pero me acuerdo que cerraban todo, era todo bien, ¿sabes? Solamente para el huésped y claramente las agencias federales pues estaban aquí, pero tenían hoteles por todos lados. Sí, ha pasado en Katrina, ha pasado en otros. Pero es un buen punto. Y yo creo, y me hicieron la pregunta, yo creo que a nivel del Col 3, porque el Col 3 maneja un % muy pequeño en términos de gastos administrativos donde se contratan estas compañías y donde debe haber mayor participación de empresas locales. Y uno de los retos es precisamente el tema de la capacidad financiera. Eso es así. Yo es una clase de universidad. Ahora, Harry, es importante señalar que cuando tú miras la mayoría, el dinero de contratación, de gastos administrativos y de gastos de consultores, realmente ese dinero mayormente está en las agencias y los municipios. Vale. Y por ejemplo, ayer la Secretaría de Obras Públicas dijo en récord allí de que, por ejemplo, ellos han contratado 18 firmas de ingeniería para sus proyectos competitivos, de manera competitiva, siguiendo las reglas que las subastas y todas las cosas. Exacto. Y las 18 son compañías locales. Eso es buena noticia. O sea que... Eso es lo que tú quieres que pase. Resumiendo, 723 millones, la gran mayoría fue más al principio. Hemos establecido controles para que sea algo más razonable y depender más de mano de obra local a nivel del Col 3. Y a los números importantes, porque me cuestionaron, ¿qué ha resultado eso al final del día? Bueno, en total, en todos los programas, no solamente los 26 mil millones, el 26 millones es el grueso de la perspectiva de reconstrucción, pero FEMA ha obligado 50 mil millones en total, que incluyen un montón de otras cosas que son parte de la emergencia y la recuperación. Y de eso se han desembolsado 23 mil millones, que es el 48%. ¿Cuántos proyectos? Así que... reconociendo que hacen falta más empresas locales, desde el punto de vista de cómo FEMA lo ve, es que se gastaron 723 millones, pero se obligaron 50 mil y se desembolsaron 23 mil millones. ¿Cuántos proyectos? Porque obviamente ahora voy viendo los números más updated. Había una cifra por ahí de 11 mil, pero son muchos más, obviamente. ¿Cuántos proyectos? Básicamente, pues se dijo, estos son los proyectos ahora mismo. O sea, ¿cuántos proyectos hay? ¿Cuántos proyectos ya están obligados? ¿Cuántos proyectos ya están desembolsados? Ok, en la reconstrucción permanente de María, que es la verdadera reconstrucción, hay 26.300 millones obligados. Esos 26.300 millones obligados bajo María cubren 27,000 obras o facilidades agrupadas en 11,000 proyectos. Esta es la parte clave. Son muchísimas más cosas, pero 11,000 proyectos es el que los número. agrupan. Hay lo que le llama FEMA un logical grouping. Y te voy a decir un ejemplo bien sencillo. Tú vas a cualquier de estos municipios y tienes un parque de pelota, una pista atlética y una cancha de baloncesto. FEMA dice, ok, yo voy a coger estas 3 facilidades y las agrupé en un grupo, pero en la realidad son tres obras, porque el municipio dice, yo primero arranco con luego arranco con porque son facilidades separadas, y luego arranco con el otro. Y en un municipio tú puedes ver que ya reconstruyeron la pista atlética, pero todavía no ha comenzado la cancha de baloncesto. En otras instancias reconstruyeron el parque de pelota, pero ahora es que le van a meter mano a la pista atlética, porque no los pueden hacer todos a la misma vez. Y ese es el número. De esos 26.300 millones,
Cuando yo llegué, el número eran como unos 15,000 millones. O sea que eso sigue subiendo. Piensan que eso está estático. FEMA sigue obligando dinero. Le añadió dinero en el 2021, que ahí fue que la mayoría se obligó, pero en el 2022 añadieron más dinero, obligaron más dinero en el 2023 y van a obligar más dinero por los próximos 3 o 4 años. Cuando yo llegué, de eso solamente se había desembolsado 153 millones. ¿Por qué? Porque la mayoría no estaba disponible y era por reembolso. Cuando cambiamos eso, yo voy por 3,800 millones. Sí. Y eso está impactando, esos 3,800 millones está impactando casi 10,500 facilidades de las 27,000 y 4,000 completadas. O sea que el número real... proyectos completados. Eso. Desembolsados. No, completado. Okay. Que se hizo la reconstrucción. Que puedo ir, se completado, que puedo ir a ver. Tú vas a ir allí y ves que el puente se reconstruyó. Con su mitigación y toda la cuestión. Exactamente. Así que ponle 11,000 en etapas de construcción y ejecución. 4,000 completadas, son 14 de 27,000. Y ese es el número real. Y eso representa 3,800 millones que han impactado esos dos números. Para hacerlo sencillo, vamos a mantenernos en ese número de 26 billones, básicamente. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Que están obligados. ¿Qué pasa? Y entiendo, de hecho, ayer me corregí si estoy mal. DITOP anunció que ya logró una extensión de unos proyectos, ¿verdad? Exactamente. Correcto. ¿Qué pasa? Estaban obligados ya. Estaban obligados. Pero había que extenderle el tiempo porque... Si no, se caducan. Exactamente. ¿Qué puede pasar? Worst case scenario. ¿Qué puede pasar? Para que lo puedas clarificar con calma, con espacio, en el marzo del año que viene, de esos 26 billones. ¿Los perdemos? ¿No los perdemos? ¿Podemos perderlos? ¿Qué es lo que pasa? Pero que lo pueda entender Juan, que está ya comprando Yauti en Yauco. No lo vamos a perder. ¿Por qué no lo vamos a perder? No lo vamos a perder y si vamos en el mundo de las probabilidades y las especulaciones, pues a mí me hicieron una pregunta hace poco, del 1 al 10, 10 siendo el mayor riesgo, 1 siendo el menor riesgo. ¿Qué usted le pone? Pues yo le pongo 1. No es que no existe, en la vida no existe cero riesgo. Eso no es así. Eso no es seguro. Pero en el mundo de las probabilidades es básicamente ninguno. ¿Por qué? Porque números están obligados. Y FEMA sabe que un municipio, y usé el ejemplo de Bayamón y lo hice con toda la intención. Y yo me quito el sombrero. El alcalde ha sido excelente alcalde. Yo le tengo un aprecio y un cariño desde que estaba en desarrollo económico. Y ha movido sus proyectos de reconstrucción. Sí. Tremendo desempeño. Pero mírate el caso de Bayamón, que es el caso que está pasando en el resto de los municipios. Bayamón le obligaron, de esos 26,000 millones, hay 80 de Bayamón. Wow. 80 millones de Bayamón. Y él tiene sus proyectos bien avanzando. Muchos de ellos ya están completados o en construcción subastado. Pero mira, tengo los números de Bayamón. Míralo. Del Col 3. ¿Ok? Y me dice si están correctos. La página está lo más chévere, en verdad. Tengo aquí asistencia pública. Tengo cantidad obligada, 526,535,000. Okay. Tienes que separarme de lo que son de las agencias y los municipios. Ok, estoy dando solamente la parte resumen de fondo FEMA Bayamón. Sí, porque ahí ese número incluye lo de las agencias también. Ok, perfecto. Entonces, de esa cantidad, 103 millones son básicamente desembolsados. Así que en ese número que estamos haciendo el caveat, que es englobado, exacto, una quinta parte de lo obligado ya ha sido básicamente desembolsado. Desembolsado no significa que se hizo la obra completa, sino que ya tiene dinero, está obligado, pasó a la culebra y ahora pasan por las etapas de hacer un proyecto que contratas ingenieros, hace subasta de construcción, construye y entonces se completa la obra. O sea, que ahora mismo podemos hacer el argumento que en el municipio de Bayamón hay entre una cosa y la otra 100 millones corriendo en su economía local para proyectos. Correcto. Que es una quinta parte de lo que tiene obligado. Correcto. Y de esos 100 hay 40 que son de Bayamón. Okay. De Bayamón directamente como municipio. ¿Y esos 500 millones obligados están dentro de los 26 billones obligados? Okay. Exactamente. O sea, 26 billones englobados. Perfecto. Exactamente. Pero quiero hacerte el ejemplo de Bayamón, que entonces Bayamón viene a donde el Col 3 y me dice, se me vence mis proyectos obligados que todavía no he concluido, se me vencen en septiembre del 2024. Esa comunicación es con el municipio de Bayamón y te hago la pregunta porque de mi experiencia cuando estuve en el CRIM años atrás, sé que algunos municipios tienen una ente federal muy buena, tienen su agencia federal bien montada, no sé qué más. Hay otros que lamentablemente no. Mi mejor recuerdo, Bayamón, municipios como San Juan, municipios grandes y otros pequeños también tienen una agencia, o sea, un equipo federal muy bueno. En este caso, esos fondos cuando salen a los municipios, ¿ustedes lo traen directamente con esa oficina federal del municipio?
Sí, en este caso, el municipio de Bayamón ya tenía una estructura muy bien ¿Y montada si no la de tiene? muchos años. Y si hay municipios que no la tiene y sabemos que tiene 1000 señalamientos del Contralor, ¿qué caso Pues ustedes ahí conocen? nosotros, el COL 3, vamos a decirlo en estos términos, terminamos cargando al municipio, básicamente. Okay. Nosotros tenemos que meternos y cargarlo en los hombros para empujar los Y proyectos. quedarse con la operación, básicamente. Pero quería terminar brevemente lo de Bayamón, Sí. porque entonces Bayamón dice, mira, me quedan estos proyectos obligados que no he podido completar todavía, pero están bien adelantados, y es cierto, pero yo necesito más tiempo. Están obligados, pero necesito más tiempo. Okay. Y entonces ellos me someten una carta, yo evalúo todo lo que ellos nos están diciendo y le presentamos una carta que sale de mí a FEMA diciéndole, mira, Bayamón está haciendo tremendo trabajo, han avanzado un montón, le faltan estos proyectos, extiéndeme el tiempo de estos proyectos obligados. ¿Qué FEMA me contestó? Yo pedimos 2 años. ¿Ellos te han negado algo? No, hasta el día de hoy no. Ok. Y me dicen, mira lo que me contestan, FEMA. Le dijimos, dame 2 años porque no solamente completarlo, yo tengo que hacer el desembolsarlo completo y el cierre administrativo. FEMA contesta, para Bayamón y para un fracatán de otros municipios de agencia. No te voy a dar los 2 años que me estás pidiendo porque yo necesito sacar el tiempo de leer proyecto a proyecto. Son 6,000 y pico de grupos de proyectos que ahí tienen que haber, qué sé yo, 15,000, 12,000, 13,000 facilidades. Ok. Y los tengo que ver uno a uno. Y cuando los vea uno a uno, yo voy a validar lo que tú me estás diciendo de que en efecto aquí ha habido progreso. Claro. Y me dieron 6 meses provisionales. DITOP estaba allí. Ayer le llegó la carta de DITOP extendiéndolo al 2026 y 2027. Y eso va a pasar con Bayamón y el resto de los proyectos porque están bien documentados y ha habido progreso. Por eso yo digo que no es 0, es lo más cercano a 0 la probabilidad. Y yo cuando me preguntan, ¿se van a perder? Pues la contestación es que no. Pero hay una administración nueva federal. Puede pasar el escenario donde Trump sube en enero presidente y diga, la instrucción es los 26 billones obligados de Puerto Rico, todo eso van para Muralla México. ¿Eso puede pasar? Bueno, para serte honesto, Harry, eso es lo que me preguntaron también. Cuando tú dices el 1, ese es el 1. Es un escenario bien hipotético y especulativo. Pero no tendría nada que ver con el trabajo que se ha hecho en Puerto Rico. Pero el precedente de Trump no así, o sea, porque hay mucha, ahora que los que le encantan hablar de misinformation y disinformation, que en la prensa hay mucho de eso aquí en Puerto Rico. Habla mucho de que sí Trump, que sí, pero Trump creo que fue uno de los más que desembolsó, o por lo menos que hizo obligaciones. Tú me puedes corregirlo o no. Hubo, bajo Trump, o sea, esa premisa de que se crearon los presupuestos para energía eléctrica, claro, que fue un presupuesto de 1.500 millones, acueductos fueron 4.000 millones. Bajo Trump fue que se estableció el requisito de que el GAR tenía que tener el COR 3. Claro. Y ellos... O sea, usted es una figura de Donald Trump. De hecho, mira, esa es la pregunta. Fue el día de mi cumpleaños que bajó la carta, el 2 de noviembre del 2017. ¿Oíste? ¿El COR 3 es una criatura del Ejecutivo de Puerto Rico o cómo es eso? Es una entidad estatal por requisito federal. Y es una entidad que es una división de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas porque se entendía que era la manera mucho más eficiente de hacerlo. Está dentro de la Alianza Público-Privada. Exacto. Yo, por ejemplo, todos mis contratos yo tengo que someterlos a la Junta de Directores de P3. Entiendo. Entonces, si la gobernadora entrante quiere, pues, qué sé yo, prescindir o sacarte o cambiar la estructura puede hacerlo. Tiene la autoridad. Ok. Pero tiene que haber un GAR. Tendría que asignar el otro GAR siempre es el mismo y por eso es que yo dije en la vista pública, en la vista de transición, el GAR y el COR 3 es lo mismo en este momento. Porque es un nombre, GAR, es un brand, básicamente. GAR, sin la estructura del COR 3 no puedo hacer nada. Pero y perdóname, y tengo que enfatizar en esta parte porque tiene que ver con la parte de Trump. Claro. Los republicanos y Trump, yo te voy a decir lo que, esto no es especulativo, lo que ellos quieren ver. Ellos quieren ver 2 cosas. ¿Tú estás cumpliendo o ahí hay gato encerrado? Eso está manga por hombro, porque si estuviese manga por hombro y estamos incumpliendo, ahí sí yo te digo que tenemos un riesgo real de que nos quieran desobligar los fondos. Pero ¿sabes qué? FEMA nos auditó y me llegó esa carta la semana pasada. Me auditó desembolsos del 2021, 22 y 23. ¿Qué señalamientos tuvo? 0. Y te voy a decir el margen de error de esa auditoría.
.001 en un periodo y en otro periodo .0001. Te salieron flying colors. Salimos excelente. Y esa es la carta de presentación a Trump. Yo, en otras palabras, yo le digo si tú sigues haciendo las cosas bien, no debemos tener problemas. Si seguimos demostrando que es el segundo punto, progreso y avance en una recuperación que se sabe que nos faltan por lo menos 10 años más, no debemos tener problemas. Hay que demostrarle siempre a Trump y al Partido Republicano que nosotros no somos personas que no sabemos lo que estamos haciendo, que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos los controles y estamos demostrando el buen uso. Manuel la hoy es maga. Entonces, Manuel, por ley, como tú... Pero si la gobernadora, a tu punto, ella, claro, sí, tiene la autoridad porque ella establece política pública. Y lo puede poner en otra agencia, lo que ella decía. Ella puede... Tú obviamente has defendido el Core 3. Entonces, por ley tiene que haber un control como quiera que le llamen. Tiene que haber un GAR, un GAR, ¿verdad? Entonces, tú lo que dices es, ¿para qué vamos a eliminarlo si ya hicimos el trabajo sucio? Exacto. Que fue básicamente montar el muñeco? Eso es lo que, más o menos, montarlo y que los fondos se hicieran disponibles, que estemos sacando una cantidad de dinero que no... 153 millones versus 3.800, porque esa es la realidad. Eran 153 millones antes. Antes no habían proyectos, ahora tenemos más de 10,000 en etapas de ejecución y construcción y casi 4,000 completados. Y ahí es que yo dije en la vista de transición, te estamos dejando la chiringa en el aire. No, pero no me robé la próxima pregunta. Porque eso estaba por ahí. Porque es que sigue volándola y sigue haciendo las cosas bien y te va a ir, y todo va a estar chévere. Yo tengo de parte de mi risa, ¿verdad? Que Manuel es muy famoso por eso y los que los conocemos lo sabemos, que siempre tiene esa frase. Los soundbites. Bien, sí. Oye, Manuel, después dedicar a hacer podcast y cuestiones, porque tiene esa frasita y una de esas fue lo de la chiringa. Pero hay otra que me llamó mucha atención y te voy a citar. Quieren proyectar un escenario del fin del mundo. Cuéntanos. Correcto. Precisamente por el tema de marzo. Okay. Porque, y mira, yo creo en la transparencia y libros abiertos. Y yo fui ese miércoles con libros abiertos y transparencia porque, mira, nosotros queremos que el gobierno entrante arranque con el pie derecho y que continúe el avance. Y si nosotros hemos avanzado así, ahora que ellos avancen a mayor, porque eso es lo que queremos para Puerto Rico. Pero, sin embargo, me da mucha pena de que quizás no se prepararon bien, quizás no entendieron bien y estaban confundiendo los números y los programas por la razón que sea. Y entonces utilizaron el tema de marzo. Mira cómo yo te estoy explicando esto. Y lo utilizaron para ir a hacer una conferencia de prensa y decir... En marzo lo que viene es un precipicio. Aquí vamos a perder 17,000 millones y nosotros tenemos que actuar porque mira lo que pasó. Y en algunas instancias decían, no, porque no se solicitaron las extensiones, pero en otras instancias decían que sí. Y ahí es que yo digo, espérate un momentito. O sea, tú tienes que darle certeza al gobierno federal. Tienes que darle certeza a los municipios y a las agencias que van a operar en enero del 2025 y encima de eso tienes que darle certeza al sector privado, al sector de la construcción, a todos los profesionales que manejan todas estas instancias de ingeniería, arquitectura, gerencia de proyectos, consultores, abogados, financieros. Tú tienes que dar certeza y en mi opinión, ahí es que yo digo, yo no sé por qué están diciendo eso, pero están atando lo de marzo como si viene un precipicio en un escenario altamente especulativo. Y yo me pregunto si lo que están haciendo es presentar un escenario tan y tan tétrico para saber qué agenda tienen cuando entren en enero. Y eso es la parte que a mí me preocupa y me da mucha pena y me decepciona que eso sea lo que está ocurriendo. De hecho, voy a leer unas expresiones que hiciste con Eli López, amigo de nosotros también, que hubo un mixed feeling. Hubo mixed feeling porque recibí feedback y hubo feedback en diferentes lados. Sí, Manuel debió defenderse, lo hizo muy bien. Hubo otra gente que dice cruzó la línea, se metió con un político. La voy a leer a ver si quiere hacer alguna expresión. Y te cito, desconozco si hay mala fe, pero quieren confundir. Lo que puedo es que quieren proyectar un escenario de fin del mundo, que en marzo 2025 viene un atacombe. Y de momento vamos a perder 17 billones, el cual no es correcto. No queda claro cuáles son las motivaciones. ¿Qué tú le dices a la gente, Manuel, que diga, ahí cruzó la línea? Porque, o sea, está yéndose, aunque hay una vista de transición, es un claro desafío a un político y un político fuerte, el PNP, que es Ramón Luis. ¿Todavía te mantienes con esas expresiones días después de haberlas hecho? Sí, claro que sí, porque yo estoy siendo responsable y yo no estoy viendo como un cruce de línea. Aquí hay una responsabilidad del equipo saliente y el equipo entrante. Y yo fui con la intención y lo demostré de libros abiertos, transparencia y darle
toda la información y atender todas las preguntas para que de nuevo estén en la mejor posición de arrancar con el pie derecho en enero. Sin embargo, y no solamente te lo voy a decir ahora, es que también las personas que pudieron observar vieron que ese ambiente era hostil. Un ambiente como que estábamos en una vista que era como que no era de transición, era como si fuese de otra índole. Yo la puse en mi oficina y ese catapocón y todo, estaba más bueno que era. Pero lo que voy con esto es... que los debates del Partido Popular. Mira, yo te lo digo, yo le tengo un aprecio y una admiración a Ramón Luis, porque todo el mundo lo reconoce. Yo lo reconozco como uno de los mejores alcaldes. Ha hecho un gran trabajo. Y ha trabajado con él anteriormente. Y ha trabajado anteriormente. Yo apoyé su proyecto cuando estaba en Desarrollo Económico. Apoyé sus proyectos ahora en Col 3. A mí lo que me sorprendió fue cuando él comienza, es como una actitud de atacar. Que es como medio un show. Y entonces yo dije, espérate, pero no entiendo qué está pasando aquí, porque aquí estamos, y si hablamos de política, estamos de partido a partido. Es el mismo partido. Y by the way, Pierluisi ha sido un caballero. Después de perder la primaria, él dice, yo voy a votar íntegro, y así lo hizo. Ayer se reunió con la gobernadora. Y se reunió. Sí, hemos sido de puertas abiertas porque yo sí soy PNP y soy estadista. Yo no tengo que esconderlo. Ahora, cuando hago mi función gubernamental, separo una cosa de la otra. Yo no meto la política en los asuntos gubernamentales, pero no tengo que esconder de que yo soy PNP y estadista. Y yo voté íntegro también, bajo la palma, porque eso es lo que yo creo. Habiendo dicho eso, estamos en la mejor buena fe de ayudarlos en el equipo entrante. Y hay un ambiente hostil y de ataque. Y yo no me esperaba que Ramón Luis, de nuevo, a quien le tengo un aprecio y un cariño enorme, bajó con unas líneas que yo creo que no eran las líneas correctas. Y de nuevo, cuando hace la conferencia de prensa, mezclaron unos números y diciendo que aquí solamente se han utilizado el 3%. Eso no es correcto. Son 3.800 millones. Ese es el número correcto. Y que aquí se van a perder 17.000 millones, que eso no es correcto. Y yo sentí la responsabilidad de decirlo. Me preguntan, ¿qué usted cree que es lo que está pasando? Pues mira, yo no sé cuál es la agenda, pero esos números no son los correctos. Y a mí me toca ser responsable con el pueblo de Puerto Rico. Cuando el río suena es porque algo trae. So, ya tú estás viendo que pues están haciendo la camita para sacarte. Eso, tú o sea, ¿cuál es tu percepción? No, todos se tienen que ir, básicamente. La pregunta es, claro, pero la pregunta es, tú estás así como dices, Harry, sin que se te quede nada por dentro. Tú estás cómodo con la función que ejerciste, tú estás, o sea, te preocupa obviamente, como dijiste ahorita, ciertas cosas que puedan pasar en el futuro, pero tú, Manuel Lavoy, tú, o sea, ¿cómo tú te sientes con eso? No, yo me siento, número uno, súper satisfecho del trabajo. A mí me preguntaron en el 2021, era creo que el 4º año de María, si yo entendía que estábamos bien. Y yo me acuerdo, yo tengo ese recorte de periódico y dice... Yo contesté, yo no estoy satisfecho. ¿No hiciste como Alejandro que dijo, salvamos la finanza? No, yo dije, yo no estoy satisfecho, pero estoy optimista, porque ya confiaba en un plan estratégico y unas metas y unas tácticas que 3 años después han dado fruto. Y siempre he dicho que todavía falta mucho por hacer. Esto es realmente... Y hay espacio para mejorar también. Ahora bien, mira, en el caso de atando una cosa con la otra, la gobernadora entrante tiene total prerrogativa de nombrar su equipo de trabajo. Estos son puestos de confianza. Yo no lo voy a tomar personal. Yo he pasado por 3 gobernadores, 8 años. Y cada gobernante te da la confianza o no te la da. Y de hecho, hay mucha gente que puede decir eso. Bueno, yo he sido afortunado de tener ese privilegio. Pero mira, el gobernador Pierluisi pudo haberme dicho hace un año atrás, o ayer, o hace una semana, o mañana, y me dice, mira, Manuel, hasta aquí llegaste. Te voy a retirar la confianza. Y yo le voy a dar las gracias, le voy a dar las manos, le voy a decir gracias por haberme dado su oportunidad. Ahora usted coloque a la persona que usted confía. A mí me ha sorprendido Así que nadie... Así que eso es lo que va a pasar aquí. Sí, you serve under the pressure. Seguro. Casi nadie después de la elección ha renunciado. Eso es bien poco común. O sea, cuando pasa una elección como la que acaba de pasar, que fue un mandato bien claro, y ya se sabía que iba un cambio de gobernador, porque el gobernador pierde la primaria. Básicamente la estructura grande... pues quizás unos casos en menor escala, pero se ha mantenido. Ustedes están todavía ahí y parece ser que se van a quedar hasta que llegue el momento de cambio. Mi compromiso es hasta el 2 de enero. Ese es mi compromiso con el gobernador. Y es un compromiso con el gobernador y con la administración entrante de ponerlos en la mejor posición de que haya un buen pase de batón. Ese es la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros hombros. Y quiero atar de nuevo al tema porque me quedé pensando en el cruce de línea. Yo en ningún momento le falté el respeto
ni a Ramón Luis, ni a nadie. Y aún en las expresiones que he hecho en lo que son las entrevistas posteriores, siempre lo hago, en mi opinión, con un convencimiento de que lo hago con respeto y profesionalismo. Así que yo no creo que cuando tú cruzas líneas, cuando ya tú rayas en el ataque personal, seguro, o cuando rayas en insultos, o entras en aspectos más de política populista. Sí. Eso es lo que yo creo que eso es ya cruzar la línea, o inclusive ser deshonesto intelectualmente. Yo lo que sí fue ser firme, porque al final del día yo tengo que defender unas posturas, unos convencimientos, unos datos y unos resultados, y defender la labor que hacen 270 personas en el Col 3, que todos los días se esfuerzan para que Puerto Rico pueda adelantar la reconstrucción. O sea, que días después, y es algo que uno usualmente hace, que hace una retrospección, días después de haber pasado la vista de transición, todavía te sientes, nuevamente, imagino que tu mente lo habrás pensado, diferentes soundbites, momentos que hubo, comentarios, respuestas, todavía te sientes como que, ok, si vuelvo 20 veces para atrás, hubiese dado básicamente la misma respuesta. En esencia, sí. Okay. En esencia, sí. Porque, de nuevo, yo me tengo que asegurar que los datos sean los correctos. Yo creo que alguien pudiese argumentar, ¿sabes qué? La BOE tomó una decisión de política pública o una determinación administrativa que yo estoy en desacuerdo. Eso es válido. Pero los números son los números. Pero los números son los números. Los datos son esos datos. Hay una realidad. Mira, que después Jay nos demanda. Tenemos que ser honestos intelectualmente. Y hay muchas maneras de esto estar en desacuerdo con una gestión de gobierno. Y es válido que la administración entrante tenga diferencias en cómo se ejecuta una política pública. Es válido que tengan diferencias en decisiones que se hayan tomado desde el punto de vista de una dirección de gobierno. Pero lo que está ya establecido, los resultados, la hoja de récord está ahí. Okay. Hubo mucha gente, obviamente, Leo Díaz en Nación Z fue bien defensor de tu gestión. Papi, lo vi. Papi me dijo, Artur dice, escribí todo. Papi, te hice caso, siempre hago caso. Pero hubo alguien que fue muy crítico de ti, obviamente en el plano político, que fue Luis Dávila Colón. Sí. Y voy a leer exactamente lo que Luis Dávila Colón dijo en sus redes. A Manuel Lavoy le embarró y puso un emoji, ¿saben cuál? El comité le está pidiendo cuentas que nunca le exigieron. Hablar pestes de Luisito Rivera y de los miembros del comité de transición por hacer preguntas que hay que hacer y decir que exageran y mienten es una canallada. Solo un burócrata mediocre se le ocurre culpar a los que llegan por retraso a donde están. Otro, y con todo respeto, Manuel, lo dijo Luis Dávila Colón, sí. Otro morón más que pasará el tiempo en el cuatrienio. ¿Cómo te sientes cuando leíste eso? Pues mira, primero, yo no respondí a eso. Yo tengo una regla de oro que yo no respondo ataques de ningún comentarista político, ningún analista. Ya yo estoy acostumbrado a eso. Yo tengo 8 años, así que tengo el culo duro. Y honestamente, pues no. Sí te tengo que decir que, de nuevo, cuando usan palabras como burócrata mediocre, eres un morón, pues ciertamente estás rayando un insulto personal. Y yo pienso que eso no debe ser el estándar que tenemos que tener aquí en Puerto Rico ni en el mundo. Podemos diferir, podemos establecer contrastes sobre una decisión versus otra. Lo que no creo que debemos de hacer es rayar en ese nivel de insulto personal. Yo decidí no contestarle, yo no le contesto a esos insultos, pero tengo que decirte, más allá de la parte del ataque personal, los hechos que él está estableciendo son completamente incorrectos. Yo no he responsabilizado a la administración entrante de los retrasos porque ellos no han gobernado. O sea, por lo tanto, eso no tiene ni lógica. Así que eso no es correcto, que yo no he responsabilizado a ninguno del miembro del comité entrante de que hay retraso. Es lo número uno. Segundo, él mencionó, si puedes de nuevo, al principio, aparte de que les dice que le embarré. Te embarraste con un emoji. El comité le está pidiendo las cuentas exacto. Que nunca, o sea, básicamente está diciendo que tu jefe, que en este caso era P3, ¿verdad? O el gobernador, no te exigió cuentas. Mira, eso es la parte que demuestra desconocimiento. Mira, todos estos fondos, la utilización de los fondos, todo lo que hemos hablado hasta en estos últimos, este espacio, eso está de manera... es una fiscalización increíble que hace el gobierno federal y el gobierno estatal. A mí me auditan el Contralor. A nosotros nos audita FEMA, nos audita la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos. Yo le tengo que hacer informes al Congreso cada 6 meses. Yo le tengo que hacer informes a la Junta de Supervisión Fiscal todos los meses.
El gobernador ha sido un gobernador que se ha enrollado las mangas y nos ha exigido como tú no tienes idea. El gobernador tiene reuniones 2 y 3 veces a la semana. El gobierno federal nos reúne y nos exige. A mí me citan en el Congreso, me citan en Washington, me citan en New York, donde está la región 2 de FEMA. Y más transparente no hemos podido ser. Toda la información está disponible, la comunicamos. Decir que aquí no ha habido exigencia y rendición de cuentas, pues me parece que eso es eso no es tener honestidad intelectual. Y número 2, es desconocer del proceso. ¿Cuál fue la otra cosa que dijo? Bueno, al final básicamente te dice... algo, estaba eso. Aparte de los epítetos. Aparte de los epítetos, pero en temas de hechos. De hechos, mira, sí, los hechos. Al final te dice, ok. Rendición de cuentas. Hablar de peste de Luis exacto. Rivera. Yo no hablé peste del gobernador, del alcalde. Al contrario, yo arranqué con Lenín diciendo que yo le tengo un aprecio, un cariño y un respeto. Y reconozco que ha sido uno de los mejores alcaldes. Y que ha movido sus proyectos de reconstrucción con FEMA. Yo no he hablado peste. Yo lo que dije fue que yo entiendo que ellos están confundiendo los números y no los entendieron y yo no sé cuál es la agenda, pero ahí es que yo fui firme en decir, porque sí en la vista de transición yo fui firme con el alcalde. Yo fui firme. Y en eso yo no voy a ceder, pero con respeto siempre y profesionalismo. Y también tengo que aclarar el récord porque el alcalde está diciendo que aquí solamente se ha utilizado el 3%, 600 millones, y eso no es correcto y es mi responsabilidad aclarar el récord. Así que eso de decir que hablando peste, eso no es correcto. Pero y eso no, o sea, y aquí voy a las vistas, ellos tienen esos números. Los tienen, o sea, pues que claro. ¿Cómo tú entonces explicas? ¿Es o sea, es deshonesto o es que no está bien informado o no leyeron bien lo que ustedes le dieron? Pues mira, yo te voy a decir que si tú miras estos 3 días de vistas públicas, se da una dinámica en la vista per se y luego hay una conferencia de prensa. Y en la conferencia de prensa, entonces hacen unas expresiones que utilizan la información que está allí y obviamente pues ellos hacen unas alegaciones. El primer día hacen unas alegaciones que son totalmente incorrectas, que se ha usado solamente 3%, que no es correcto, que aquí vamos a perder los fondos, que no es correcto. El segundo día le hicieron lo mismo a William, secretario de la Vivienda, William Rodríguez. Él nunca dijo que habían 2,000 toldos azules. Nunca lo dijo. Y entonces sale la conferencia de prensa, quedan 2,000 toldos azules bajo la custodia de vivienda. Eso no es correcto. Dicen que no ha habido sentido de urgencia. Yo conozco a William Rodríguez y yo conozco el trabajo que él ha hecho. Es un trabajo increíble y él heredó un montón de barreras y restricciones como nosotros heredamos y se empezaron a remover el 2021, 2022 y él ha empujado esos programas como tú no tienes idea. Y hay unos logros bien contundentes y decir que no ha pasado nada en vivienda y que no tiene sentido de urgencia y que se van a perder fondos. Eso no es correcto. Así que me parece que de nuevo alguien pensaría de que pues utilizan el mecanismo de la conferencia de prensa para proyectar unas cosas, pero no es la información correcta y la están utilizando. Yo no sé cuál es la agenda, más allá de que a lo mejor quieren proyectar las cosas que no son un escenario tétrico. Una vez pasa esta vista, usualmente quedan unos temas pendientes y lo que vimos en la vista se notaba que hubo unos requerimientos de información adicional. ¿Qué comunicación ha habido con el comité de transición después de la vista? Bueno, yo soy parte del comité de transición saliente como tal, así que yo he tenido que estar en las vistas subsiguientes. Estuve el jueves con vivienda y por la tarde con energía eléctrica y ayer estuve con carreteras y por la tarde con acueductos. ¿Pero te han pedido más información? Sí. Así que nos han solicitado y nosotros la estamos trabajando y nosotros le vamos a dar toda la información. Esto aquí es libros abiertos y transparencia. Y nos están llegando y se la estamos contestando y la semana que viene le vamos a enviar un montón de información más. Y durante el jueves y viernes también surgieron unas dudas que tienen que ver con reconstrucción, pero a la parte de energía, la parte de obras públicas, que nosotros también le hemos ido contestando en la misma vista. Después de la vista, ¿has tenido alguna parte con algún miembro del comité de transición que estuvo allí contigo esas 3 horas? Sí, de hecho, yo los veo, de nuevo, he estado viéndolos jueves y viernes. ¿Cómo ha sido ese...? Pues mira, es interesante, por ejemplo, tanto con Zaragoza como Colbert, yo los veo, los saludo, todo bien respetuoso. Con Colbert coincidí en su programa de Jugando Pelota Dura, todo bastante... amistoso, ¿verdad? Estamos obviamente en desacuerdo con unas cosas, pero de una manera cordial. Con el mismo Ramón Luis, el mismo miércoles por la tarde, hablamos y conversamos. Al otro día, obviamente, yo aclaro el récord, estoy en Lenín y yo no sé si eso le gustó o no le gustó,
Pero yo converso con todo eso. Yo conozco a Marco Rodríguez Gema. He conversado con la misma licenciada Ferraioli. He coincidido con la doctora, ¿cómo se llama ella? Que está en el comité. Que corrió para comisión de residencia. Exactamente. Zaira o Zahira. Zahira. Hablamos unas cosas interesantes. Tere Pérez Riera Carrión, si no me equivoco. También hemos conversado. O sea, yo no lo tomo personal. Yo tengo mi responsabilidad. Ellos tienen la suya y lo importante es mantener la cordialidad y el respeto. Excelente. Bueno. Mira, Manuel... no me has preguntado qué voy a hacer después de esto. A eso voy ahora. Y tengo una pregunta porque a eso voy ahora. Usualmente, o sea, y usualmente no... Los números están disponibles. Yo creo que los discutimos muy bien. No queremos inundar a nuestra gente con 1000 números. Y están disponibles, obviamente, en el Call 3. Yo sí... Me gusta siempre preguntar, obviamente... Y le hice esta pregunta a Jennifer, te la voy a repetir a ti. Y se ha hecho a varias personas que se han sentado aquí. Tus funciones acaban pronto. Obviamente vas a hacer un cambio. Quizás lo más una empresa privada. No, Manuel, no creo que te vaya a quedar el puesto. Hay un libro por ahí. Hay un libro, hay muchas cosas. ¿Qué legado? O sea, pasan 2, 3 años, 4, 5 años. ¿Qué legado tú quieres que el pueblo de Puerto Rico te recuerde a ti? Después de una gestión de 8 años, fuiste, vamos a enumerar todas las posiciones que tú tuviste. Secretario del DEC, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más tuviste? Director ejecutivo de Prisco. Y tuviste como 20,000 juntas de directores. Tuve muchas juntas de directores, sí. ¿Qué legado tú quieres que la gente recuerde cuando diga Manuel Lavoy? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? Y, por ejemplo, Manuel vino aquí, pues vino con su nena menor, ¿verdad? Ah, sí. Obviamente, pues ella tiene, ¿cuánto? 14 años. 14 años. Cuando ella esté en universidad y se está hablando de la historia de Puerto Rico, lo que pasó, porque obviamente vamos a seguir hablando de lo que pasó aquí. O sea, María fue a One Time Sing, esperemos. O sea, de lo más grande. Tú lo buscas y es lo más que Katrina, más que cualquier cosa. Cuando se discuta de la recuperación de Puerto Rico y digan contra, ahí estuvo papi fue que metió mano. Manuel, ¿qué legado tú quieres que la gente en Puerto Rico te recuerde a ti? ¿Cómo quieres que te recordemos? Mira, lo primero es que me recuerden como un servidor público honesto, decente y apasionado de la gestión de gobierno. Perfecto. Lo mejor es que te recuerden que fuiste una persona en el gobierno que fuiste honesto e íntegro. Y dentro de ser honesto e íntegro, que en desarrollo económico establecimos unas bases para que Puerto Rico tenga crecimiento económico como lo estamos experimentando hoy. Y que apoyé a las pequeñas y medianas empresas, que logramos atraer inversión y que logramos que Puerto Rico fuese un poco más competitivo para efectos de tener ese desarrollo económico que todos queremos. Y a nivel del Call 3, de que esa zapata se estableció sólida y que dejamos esto encaminado para que Puerto Rico, su infraestructura realmente se pueda rehabilitar y que sea verdaderamente resiliente. La mayoría de los proyectos que nos van a dar resiliencia, por la naturaleza y complejidad de los mismos, los vas a ver en primeras piedras o completados entre el 2025 y el 2028. Esa es la realidad. ¿Cuáles son tus 3 mayores logros? O sea, los 3 logros que tú dices, estos son mis 3 mayores logros, y cuáles son tu momento más complicado que dijiste, mano, la embarré en eso. Mira, en desarrollo económico, mi mayor logro yo creo que fue el Código de Incentivos, la Ley 60, y haber establecido las bases para que tengamos entidades como Discover Puerto Rico en turismo, Invest Puerto Rico en la parte de atracción de inversiones extranjeras a la isla. En el caso de reconstrucción, haber logrado sacar los proyectos y sacar los chavos. Eso hace 4 años no habían proyectos, no había dinero corriendo. Ahora los proyectos están corriendo y se están moviendo los dineros y en cumplimiento y haciéndolo correctamente. Yo creo que esos son a grandes rasgos los logros que yo me puedo llevar. Fracaso, te coño, mano, ahí la embarré. Pues mira, un momento complicado. Uno sale de gobierno con momentos complicados. Mira, los momentos más complicados cuando estaba en desarrollo económico, ciertamente hay varios, pero te voy a decir cuál fue el más difícil. Pero nosotros arrancamos con la quiebra del gobierno. La quiebra se radica como en el verano del 2017 y estamos en austeridad completa para luego que venga Irma y María. Y entonces luego de eso tuvimos que enfrentar el verano del 2019, terremoto y pandemia. La pandemia termina disipándose como para
2021, 2022 y llega Fiona. Así que yo creo que yo me he convertido en un especialista en manejo de crisis sin haberlo buscado. Las plagas de Egipto, dice el sobrino. Y el momento más difícil fue el verano del 2019. ¿En serio? Fue el más difícil. Fue bien difícil. Porque, mira, bregó un huracán. María es una cosa devastadora, pero pasó. Y tienes que bregar con el proceso. Y obviamente salvavidas, propiedad, etcétera. Pero es algo que puedes planificar, puedes más o menos organizarte. Claro. Terremotos es un poco más difícil porque siguió temblando y tú no lo esperas. Pero en general son cosas que tú puedes como que organizarte. El verano del 2019 no tiene precedente y el nivel de incertidumbre a nivel de gobernanza. Y en aquel momento yo estoy en desarrollo económico. ¿Qué yo hago con el sector privado? ¿Cómo yo manejo esto con las inversiones, con los pequeños negocios? ¿Me sigue? En la inestabilidad. Sí, la continuidad del gobierno. Bien fuerte. ¿Qué yo pudo haber hecho diferente? Yo creo que cuando yo estaba en desarrollo económico, yo estaba bien enfocado en política pública. Mi misión era más política pública, implementar una visión, las reformas importantes que estaban en la plataforma de gobierno y en el plan fiscal. Y yo delegué en muy buenas manos, gente bien competente, personas de mi alta confianza. Delegué muchos de los temas operacionales y administrativos. Porque como tú dices, eran 60 juntas de directores, eran como 8 componentes de gobierno, comercio y exportación, turismo, oficina de permiso, oficina de energía, desarrollo laboral, desarrollo de cine, desarrollo de la juventud. O sea, es un componente alto y tú tienes que delegar. Cuando yo llego al Core 3, aunque tú delegas como quieras, yo decidí meterme mucho en el aspecto operacional. Y de administrativo. Aprendiste de tu... Porque yo creo que un secretario o un director, aunque tengas el mejor equipo de trabajo y te hacen tremendo trabajo en esas áreas, tú tienes que también enrollarte las mangas. Y eso te da una perspectiva todavía de mayor fortaleza intelectual de decir, vámonos por este camino, vámonos por el otro. Así que eso es algo que yo creo que aprendí en la marcha. Porque el gobierno no es fácil y la gobernanza del gobierno tú tienes que entender bien el andamiaje de leyes, reglamentos, políticas, etc. Ari se me adelantó con el número 3, pero la pregunta iba a ser, ¿qué 3 consejos tú le das al próximo que vaya a correr Core 3 o lo que sea el GAR que se estructure, para agilizar, si hay alguna manera de agilizar estos procesos, si hay alguna manera de que se desenvuelve, se obliga, ¿sabes? Que todo esto que ya hemos hablado durante todo esto se trabaje más rápido, o cualquier tipo de consejo que tú le tengas a esa administración. El primer consejo es que a la persona que nombren sea una persona que tenga suficiente trasfondo que le permita correr una curva lo más rápido posible de aprendizaje. Porque esto es tan y tan técnico y tan burocrático a nivel federal. Y es un mundo en sí mismo. La reconstrucción es un mundo en sí mismo. O sea, yo bregué con 78 municipios, 50, 60 agencias y 300 entidades sin lucro. Es como un mini gobierno. ¿Okay? Todos los subrecipientes. Exacto. So, la persona que venga debe tener ese bandwidth y entender que tiene que absorber una cantidad de información tan complicada y abarcadora en bien poco tiempo para sentirse que está en una posición de empezar a tomar decisiones. Eso va de la mano con que se enrolle las mangas. Si tú no te enrollas las mangas en esto y te metes en el nitty-gritty, el proceso te descarrila. Yo me metí esto al pecho, al cuerpo, y cuando venía alguien de mi propio equipo a decirme, mire, director, es que no se puede hacer así porque la regulación dice tal cosa. Yo leí la regulación y nos podemos ir por este lado. O el mismo FEMA me dice, no, eso no se puede hacer. No, bueno, pero es que en tu propia política dice tal cosa, tal cosa. Tú puedes estar en posición de retar. Yo creo mucho en retar. Yo creo en el reto. Muy bien. Y tú tienes que retar. Tienes que retar lo que la inteligencia convencional te va a decir, no, eso no se puede, eso no se puede. No, espérate un momentito. Y para eso tú tienes que enrollarte las mangas. Así que les recomiendo a esa persona que se enrolle las mangas de verdad. Y tercero, tienes que establecer una relación con el gobierno federal desde el primer día de confianza y credibilidad. Tienes que establecerla rápido.
¿ok? Para mantener flexibilidades que hemos ganado ahora y ganar nuevas flexibilidades, que yo creo que es el punto que trae, porque yo no pude tener todas las flexibilidades que hubiese querido. A lo mejor bajo la administración Trump, oye, uno nunca sabe, a lo mejor sí se pueden lograr porque todo depende de las estrategias, ¿verdad? Así que establece esa confianza, esa credibilidad para ver si puedes obtener mayores flexibilidades adicionales, siempre demostrándole al gobierno federal que has hecho las cosas bien y que las seguirás haciendo bien. Eso es importante. Hay un cuarto elemento que te voy a mencionar, el equipo de trabajo. Tiene que tener gente que también estén en esa misma página. La página de enrollarte las mangas, de meterte al cuerpo todo esto. Y a Manuel le gusta el equipo duro, porque yo conocí muchos de ellos y que tengan la misma pasión que se le paraban de frente a Manuel, ¿viste? Y le decía las cosas sin miedo. Eso o sea, no le gusta los cheerleaders. No le gusta los cheerleaders. No, tú tienes que gente que te rete y es más, que estén hasta más preparados que tú. Y tú ganas conocimiento con ellos y esto es como que algo recíproco. Claro. Así que esos son mis consejos. Y al final del día, el mejor consejo que puedo dar es continuidad. Hace falta continuidad. La chiringa está allá arriba bien chévere y es cuestión de que la mantengas arriba y van a tener muchos logros. Yo te lo aseguro. Si se hacen las cosas bien, como lo hemos hecho y dan esa continuidad, vas a ver muchas cosas positivas en el próximo cuatrenio. Bueno, Manuel. Tremenda conversación. Realmente, o sea, yo creo que todo Puerto Rico, o sea, podemos todos decir, Manuel hizo X, Y, Z, pero yo creo que hayas dedicado 8 años, porque sé que son sacrificados. La gente a veces no sabe el trabajo, las horas, todas las juntas que tienes que ir, todos los temas que tienes que atender. Así que yo creo que a nombre de Pueblo de Puerto Rico, gracias, porque por 8 años sabemos que diste lo máximo de ti y creo que tenemos una deuda contigo. Aguantaste todo. O sea, no te faltaba nada. Cogiste todos los cartazos de todos lados a venir por haberle. O sea, no hay nada desastre que pudiste haber pasado. Cambio de gobierno inesperado. Nadie esperaba un verano de 2019. Eso, si hablamos años para atrás, que en Puerto Rico se va a tirar a sacar un gobernador, jamás y nunca. Y en verdad, pues, sí que yo creo que tenemos una deuda de gratitud contigo. Sí, gracias por tu labor, gracias por las horas. Y nada, yo creo que lo importante es que entonces juzguemos de aquí a varios años esa obra que se hizo y que sea el éxito tanto de esta nueva administración, porque tanto el éxito de ustedes como de la nueva administración es el éxito de Puerto Rico. Y quiero culminar, te agradezco las palabras de todo corazón, Harry. Quiero darle las gracias a Dios primero por todo y la salud que me ha dado y a mi familia y la pasta y la paciencia para estar en me imagino que no fue fácil para ellos esta pista, ¿verdad? No. Mi mamá me llamó, familia me llamó, amistad y me dicen, contra eso está bastante injusto. La mamá era difícil. Pero nada, están también hasta cierto modo acostumbrados. Segundo, y a mi familia, a mis 2 hijos. Pero quiero darle las gracias a 3 personas y te vas a sorprender. ¿Ok? Porque es que es por la razón por la cual yo estuve 8 años. Primero, al exgobernador Ricardo Rosselló, porque él fue el que me dio la primera oportunidad. ¿Y estuvo aquí en esa misma silla? Me dio la oportunidad, y no solamente me dio la oportunidad, mientras él fue el gobernador, me respaldó en todo momento, contra viento y marea y contra toda adversidad, las conocidas y las que ustedes no conocen. Segundo, tengo que dar las gracias también a la exgobernadora Wanda Vázquez, porque cuando ella entra, ella me mantiene en el puesto. Ella tenía la prerrogativa de sacarme. Seguro. Ella podía nombrar a quien ella entendiera que fuese de su confianza y ella decidió dejarme en el puesto de confianza y me depositó una confianza. Y luego, obviamente, el gobernador Pedro Pierluisi, porque el gobernador, yo me acuerdo cuando él gana y empieza a hacer sus nombramientos, él se me acerca y me dice, mira, Manuel, tú hiciste muy buen trabajo en desarrollo económico, de verdad que sí, pero te tengo que decir que mi prioridad ahora mismo es la reconstrucción, yo tengo otros planes que quisiera hacer en desarrollo económico y me gustaría que fueses el que corras el Col 3. Creo que ese es como que el próximo reto que me gustaría que tú aceptaras. Y yo le dije, gobernador, yo voy a estar donde usted entienda que yo tengo que estar. Me dio esa oportunidad y en estos 4 años me ha dado un apoyo, un respaldo increíble. De nuevo, contra las adversidades conocidas y las no conocidas. Asumo que 3 estilos bien diferentes de gobernador. Bien diferentes, pero a los 3 les tengo un aprecio, un cariño y una gratitud eterna porque ellos fueron los que me depositaron la confianza. Tremendo, súper. Excelente, Manuel. Conversación. Gracias a un millón por estar acá. Tremendo. Gracias a ustedes. Coincidido antes en la vida muchas veces, pero por fin que no sea, tú sabes, que no sea la última vez. No, y cuando eventualmente ya en enero sientes con nosotros y nos digas tus nuevos planes. Y hablar sentarnos a hablar de un par de cosas. Bueno, el legado fue parte de esa pregunta, pero
obviamente eres PI, pero tú eres en biomédica o química. Ingeniero químico. Ingeniero químico. Y entonces tienes un MBA. ¿Qué te ha ayudado más? ¿El MBA o el PI de ingeniero a bregar con ¿Sabes todo? una cosa? No, el MBA es importante porque te da una base de finanzas y vas para empresa privada, tío, ¿sabes? ¿Qué te gustaría a ti? Pero mira, mi formación como ingeniero yo creo que ha sido la clave. La formación de ingeniero tú la puedes aplicar en un montón de dimensiones y yo la apliqué en estos 8 años de gobierno. Me voy con la cabeza en alto de haber cumplido y ahora pues puede que me tome un periodo de tiempo de detox. No va a ser mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que es importante como que parar y respirar y reflexionar. Seguro. Pero ya sí tengo obviamente unas ideas interesantes y oportunidades, así que estaré aportando en otras dimensiones y siempre pensando en Puerto Rico primero. Sabes que si haces un podcast nos invita. Gracias a ambos por esto. De verdad que ha sido un momento bien bueno y creo que fue muy buena conversación. Claro, seguro que sí. Bueno, en otro episodio más de Mindset Hub.